¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos, y en este canal, donde bien lo sabes, estamos por la libre expresión. Nos complace abrir esta semana de hoy, no solamente el programa, sino que la semana completa de conversaciones en este living ciudadano con una chilena universal. Bueno, la autora en lengua hispana más leída del planeta. Ya lo sabes a quién me refiero, ¿verdad? Sí, me refiero a Isabel Allende, que nos acompaña ahora de paso por Chile nuevamente. Isabel, ¿cómo está? Bienvenida a Stock Disponible. Feliz de estar aquí, feliz de estar en el programa, feliz de estar en Chile y feliz de estar en este momento en Chile, en que está pasando tanta cosa interesante. Oiga, que está pasando cosas. Todo está pasando. Ya las conversaremos, pero antes déjeme decirle, Isabel, que a mí lo que me llama harto la atención de usted es que pese a que se fue, no sé, del exilio del año 74 en adelante y ha vivido en esta diáspora también, nunca ha perdido el acento, ¿eh? Siempre habla como chilena, y yo la he escuchado en entrevistas a prensa extranjera y mantiene ese acento chileno. Mantengo el acento, las raíces, todo. O sea, si me preguntas de dónde soy, digo que soy chilena, aunque no sé por qué, porque he vivido menos tiempo en Chile que en otras partes. Oye, por favor, trátame de tú. Ah, perfecto. Eso muy bien. Lo de ella no me gustó mucho. No, es que es una deformación profesional. Ok, ya. Oye, Isabel, yo doy fe de eso, porque te estaba escuchando una entrevista que diste cuando lanzaste el libro, ¿no? El libro Violeta, ahora en enero, y a la prensa internacional hispanoparlante. Y una periodista te pregunta, ¿no? ¿Por qué Chile tan presente en tu obra? No escrito, pero obviamente uno lo ve y es Chile lo que estás escribiendo en muchas de tus novelas. ¿Por qué? Y tú dices, tengo una conexión emocional completa con Chile pese a la lejanía y hasta más de 40 años afuera. ¿Por qué se mantiene esa conexión y en qué la manifiestas tú, esa conexión con Chile? Yo creo que las raíces más profundas, las raíces emocionales más profundas son de la infancia. La infancia nos marca, nos determina en muchas cosas. Y mi infancia fue muy rara, porque yo me crié en la casa de mi abuelo, que después fue viudo, una casa sombría, una casa de hombres, donde yo era una niña solitaria, encerrada en el sótano leyendo. Y todo eso me marcó. Era, supongo, muy sensible, me daba cuenta de cosas a mi alrededor, me daba cuenta, por ejemplo, algo que me chocaba desde niña, las clases sociales, las diferencias que había, y eso se me quedó adentro. Yo escribí un libro una vez que se llamaba Mi País Inventado, porque es el país que llevo adentro, que no es el país real, porque yo vengo a Chile y me doy cuenta que, por supuesto, todo es diferente, y además cambia año a año. ¿Y para qué decir lo que ha cambiado en los últimos 2 años? Pero el Chile que yo llevo adentro es inmutable, es eterno, es un Chile mágico, un Chile literario. Sí, es como el Chile de Zurita, es el Chile lleno de espíritu, como alguna vez también lo escribiste. Sí, pero también sabes lo que pasa, que todo cambia externamente, pero hay una cosa esencial del chileno y una cosa esencial del paisaje, del país, que es inmutable. Eso no cambia. Cuando salgo a la calle y la gente me reconoce y se quitan las máscaras para un selfie, me dan besos con el virus y todo, ese es Chile, el Chile que yo amo y que es único. Oye, Isabel, bueno, surge este libro de tu mamá muere poquito antes de que llegue la pandemia. Y surge la idea entonces que tu mamá que tuvo una gran conexión contigo, era tu confidente, pero además después una gran conexión con cartas, ¿no? Tú hablabas de más de 24.000 cartas que se escribieron, y cuando muere tu mamá, esas cartas comienzan a ser entonces el crisol de esta novela de Violeta. ¿Cómo se refleja tu mamá en este libro? Y todo el siglo, ¿no?, que le toca vivir, ¿no? El siglo es lo interesante. Mi mamá era una mujer extraordinaria, y cuando ella murió, muchas de mis amigas que la conocían y la visitaban, ellas mismas, sin que yo estuviera presente,
Me dijeron, tienes que escribir sobre tu mamá. Pero mi mamá, siendo extraordinaria, no tuvo una vida muy especial, porque siempre fue una mujer dependiente. Dependió primero de un padre, después de un marido, después de un segundo marido y por último de mí. No pudo realizar todos sus talentos, sus ambiciones, sus sueños, porque si tú no trabajas y te mantienes, no dependes de otros. Claro. Y esa fue la vida de mi mamá. Entonces me di cuenta que no daba para una novela. Pero como ya estaba metida con el siglo, con la vida de mi madre, con los casi 100 años que vivió, con el que había nacido en una pandemia, todo eso era como un material demasiado rico para perderlo. Y pude crear un personaje, Violeta, que se parece mucho a mi mamá, pero tiene una vida muy diferente. Exacto, y va un siglo, ¿no? De 1920, de pandemia en pandemia, digamos, y también correlativo con la vida de tu mamá, que vivió prácticamente un siglo también, ¿verdad? Claro, es mucho de la vida de ella, pero yo era 20 años más joven que mi mamá nomás, así que yo también fui testigo de ese siglo, y muchas de las experiencias que tiene Violeta en el libro son mías, tanto como de mi mamá. Sí, sí, hay personajes, bueno, de partida Camilo, ¿no? Al nieto. El cura. El cura que después subimos, te inspiraste en el cura Berrío, este cura jesuita, para hacer este personaje, ¿verdad? Yo lo conozco mucho, es muy amigo mío, un amigo muy querido. Y en este momento está pasando por una dificultad grande, porque hubo la iniciativa de parte del gobierno de que este hombre, que es quien más sabe de campamentos en Chile y posiblemente en América, coordinara un esfuerzo común para acabar con los campamentos. Y bueno, se filtró, empezaron los Twitter y ya la cosa se disolvió y él mismo renunció a la idea. Que a mí me da mucha pena, porque en los Twitter muchas veces, en anonimato o no, acusan a la gente de cualquier cosa. A él, por ejemplo, lo acusan de encubridor de los escándalos que han ocurrido con los curas pedófilos. Estaba en el Congo, estuvo en África cuando todo esto sucedió. De encubridor no tiene nada. Estuvo tan chocado y tan dolido con lo que pasó con Poblete, que había sido su amigo, que me duele saber cómo está sufriendo con esto. Sí. ¿No has hablado con él, Isabel, durante este día, ¿no? Después de todo esto? Bueno, llámalo para que te cuente su parte. Que es, como te digo, es triste. Por otra parte, yo entiendo la posición del gobierno y la posición de Boric y de las ministras, porque la Iglesia Católica está muy desprestigiada. Y lógicamente no quieren tener ningún lazo con esa iglesia corrupta y con los escándalos sexuales que hemos visto. Supongo que hay otra iglesia que es muy diferente, pero la que se ve está muy desprestigiada. Volviendo al libro, Isabel, el personaje de tu mamá, bueno, el personaje de Violeta, el concepto que tú has expresado también a partir de esto, ¿no? Del humor, del sentido del humor de tu mamá, que tú obviamente heredaste, pero esta que tú lo comparabas con que el humor te hace mirar detrás del espejo, una vez que tú te miras en el espejo, pero el humor te da una vuelta distinta. Esa profundidad del humor también es muy interesante. Bueno, el humor es la capacidad de ver las cosas con otro ángulo. Todo el mundo las ve en el espejo, desde este ángulo, y el humor te permite darle una vuelta y agarrarlo por detrás. Por eso siempre digo que el humor es muy local, pertenece a una cultura y a un tiempo. Lo que puede haber sido gracioso hace 10 años, hoy día no tiene ninguna gracia porque el mundo ha cambiado. Claro. Así que no es traducible. Y ese es un problema que tengo con los libros, porque el humor que yo puedo tener en español, en una novela, se traduce a 42 lenguas y se pierde el humor de todas maneras, porque es cultural. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas cosas que se consideran políticamente incorrectas, que en Chile no lo son. Aquí lo puedo decir, allá no. Si yo tuviera que volver a escribir La Casa de los Espíritus, habría que limpiarle todas las cosas políticamente incorrectas y todas las cosas horrorosas que salen ahí, que hoy día no son aceptables de ninguna manera. Sí, a propósito de eso me hiciste acordar la funa pública que está viviendo Pablo Neruda, ¿no? Uno de los más grandes poetas en la historia de habla hispana, a raíz de lo que escribió en Confieso que he vivido, ¿no? Y además
también se le atribuye haber dejado abandonada a su hija. ¿Qué te parece a ti esa polémica y esa crítica que hoy se le hace, por ejemplo, a nuestro premio Nobel? A mí me parece justo que se exponga las fallas humanas de ese hombre y cualquier otra celebridad o cualquier otro personaje público, que se sepa que son gente fallada, que cometieron actos que no solamente son fallados, sino criminales. Pero no puedes cancelar la obra, porque si cancelas la obra, la cultura pierde mucho. Y si vas a cancelar la obra de un poeta fallado humanamente, tendrías que hacerlo de los científicos, los músicos, los técnicos, toda la gente que ha hecho algo creativo, importante, público, tendría que cancelarse también su obra. ¿Dónde quedaríamos? Dime tú, ¿cuánto retrocederíamos? Exacto. Entonces está bien que exista una verdadera acción para impedir que estas cosas se repitan y para denunciar lo que ha pasado. En Estados Unidos ahora hay la idea de cancelar a los padres de la patria porque tenían esclavos, en una época en que la esclavitud era considerada normal porque todavía no habían tenido la guerra de secesión, todavía no existía el abolicionismo como existió un poco más tarde. Entonces hay que juzgar a la gente de acuerdo a su época. Yo sé que el crimen de la violación, del abuso sexual a una mujer indefensa, siempre tendría que haber sido un crimen y no es perdonable en ninguna época, pero no cancelemos la obra. Sí. Y a propósito de ese siglo que tú aglutinas, ¿no? en esta novela, Isabel, ¿con qué grandes proezas te quedas de ese siglo? ¿Y qué esperas también de lo que hoy se está construyendo desde el Internet en adelante, al menos, ¿no? Mira, yo he visto mucho, porque tengo 80 años. Entonces me ha tocado ver mucho del siglo. Yo nací en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en medio del Holocausto, 50 millones de personas desplazadas solo en Europa. Las épocas de terror, verdaderamente. Y después de la guerra vinieron cosas buenas. La Declaración de los Derechos Humanos, la formación de las Naciones Unidas, el movimiento feminista, movimientos obreros. En Estados Unidos me tocó la época en que vino todos los derechos civiles, las protestas contra el Vietnam. Todas esas cosas pasaron en mi tiempo. Y por supuesto también pasaron los horrores de América Latina. Sí. La cadena de dictaduras militares y de otras clases, la represión brutal, las masas de refugiados que se movieron en nuestro continente buscando salvar la vida muchas veces, los genocidios de Centroamérica. Todo eso lo hemos vivido, o sea, lo bueno y lo malo, pero también los tremendos avances tecnológicos y científicos. Mira, estamos hablando a la distancia, como si estuviéramos en la misma pieza. Hace 2 años, antes de la pandemia, esto no se nos habría ocurrido. Tú habrías venido a San Francisco o yo habría venido para acá, para que pudiéramos conversar. Exacto. Y ahora lo podemos hacer en una pantalla. Todo eso se ha obtenido mucho en la medicina, en la ciencia. Yo tengo una nieta que tiene porfiria, como tuvo mi hija Paula. Mi hija Paula murió. Para mi nieta hay una inyección que se le puede poner todos los meses para prevenir el ataque. Eso no existía hace menos de 30 años. Entonces, miro agradecida todo lo que me ha tocado ver, ser testigo de tanto. Y ahora veo con terror la posibilidad de que haya otra guerra mundial. Exacto. Tu mamá era tú me decías que le encantaba escribir, bueno, las cartas, no las 24.000 cartas, pero cuando llega el email, así como que dice, ¿qué es lo que es esto, no? Qué fantástico que esto que llegue la carta, pero de inmediato lo que te quiero decir a través del email, ¿no? Bueno, las cartas eran monólogos y después se convirtieron en diálogo y perdieron todo el interés. Claro. Porque, ¿qué me importa a mí lo que mi mamá almorzó? ¿Te fijas? Pero mi mamá tenía el email, entonces a la tarde ya me estaba contando lo que había para el almuerzo. Pero antes, cuando me escribía cartas, el cuidado del lenguaje, el no repetir un adjetivo, la perfecta gramática, el contar lo más luminoso y lo más oscuro de cada día, no los grises entre medio que no tienen ninguna importancia. Una
eran cartas mucho más literarias. Sí. Tú hablas en el libro de esta sociedad, sin decir Chile, ¿no? Pero de esta sociedad elitizada que vivió tu mamá, e incluso, ¿no?, esta pareja de mujeres que tú supiste después, con el tiempo, ya grande, que eran lesbianas, que eran pareja emocional también. ¿Cuánto de eso se ha ido derribando, crees tú? ¿Cuánto falta todavía para que Chile deje de ser aún esa sociedad? Bueno, yo creo que con este gobierno, que se ha propuesto ser un gobierno feminista, hemos dado un salto evolutivo extraordinario. Si logran hacer lo que se han propuesto, va a haber un cambio fundamental en la cultura chilena. Hay otras cosas que va a ser muy difícil demoler. Yo creo que es más fácil demoler el machismo que el sistema de clases de este país, el clasismo, el elitismo, que separa a la gente, que excluye a la gente, que le quita oportunidades y recursos a la gente. Eso yo creo que va a ser muy difícil de eliminar. Y es uno de los puntos que aparecen en Violeta, porque Violeta pertenece a una clase social alta, la élite, digamos, pero lo pierden todo durante la depresión del año 30. Y el padre se suicida, la familia se derrumba y terminan en una especie de destierro, viviendo de la caridad, en el sur del país, una gente que los acoge. Y ahí ella va evolucionando como persona y saliendo de esa burbuja para enterarse de lo que es el resto del país, la diversidad, los indígenas, los campesinos, la gente pobre, la clase media, esa clase forzada de maestros rurales. Su vida cambia y ella va cambiando con eso. Violeta, por pertenecer a esa clase, por ejemplo, cuando viene el golpe militar, ella no quiere ni enterarse, le da lo mismo. Total, a ella no le toca nada, ella sigue con sus negocios. Claro. Bueno, y además, la izquierda era muy desordenada, había mucho boche, esto es mucho mejor. Aunque haya represión, no importa, porque a ella no la toca, hasta claro. que la toca. Exacto. Y cuando a ella la toca en lo personal, abre los ojos y cambia. Entonces, esa evolución de ella era lo que me interesaba contar. Mira. Porque es también la evolución del siglo. Es lo que hemos visto a través de estos 100 años, hemos visto cómo hemos cambiado como sociedad, cómo tanto ha cambiado. Violeta nace cuando las mujeres no tienen derecho a voto, y viene la celebración de estas dos mujeres lesbianas, por ejemplo, cuando salen a la calle a celebrar el derecho a voto. Mira. Eso lo vivió mi mamá. Pero no alcanzó a vivir lo que tú viviste cuando llegando a Chile, ¿no? Primera vez el matrimonio igualitario se instaura como tal y se producen un día antes de este cambio de mando los primeros matrimonios igualitarios en Chile, ¿no? Fantástico, ¿no? Es fantástico. es como otro país finalmente, ¿no? Fíjate que cuando en San Francisco se legalizó el matrimonio de parejas del mismo sexo, la primera pareja fue un par de hombres ya viejos, más o menos viejos, no viejos, pero de mediana edad, que llegaron con dos niños que habían adoptado. Mira. Y ellos fueron los primeros en casarse. Y cuando salieron del registro civil, la gente había llenado de flores las escaleras de ahí del registro civil. Mira, muy lindo. Qué bonito, qué bonito. Oye, Isabel, debes estar muy entusiasmada con lo que está ocurriendo en Chile tú ahora, y también un cariño especial, me imagino, con el presidente Boric, porque fuiste a la ceremonia cuando tú has dicho que a ti te cargan las reuniones de más de 6 personas, que prefieres quedarte en tu casa y que ya acá está el momento de decir que no a las cosas que no quieres hacer. O sea, esto lo querías hacer realmente. Bueno, esto ha sido pero un honor tremendo. Primero que nada me trajo la delegación americana. Así que tuve acceso a todo, te puedes imaginar. Pero además, fuera de ver el cariño de la gente en la calle, el abrazo con Boric, que puede ser mi nieto, y la ilusión tremenda, la esperanza de que puedan hacer estos jóvenes lo que se han propuesto, que puedan cambiar las cosas, que puedan movernos para el futuro y movernos en una dirección que es la que yo he venido alegando antes de que Boric apareciera como candidato siquiera. Sí. Escribí un libro que se llama Mujeres del Alma Mía, donde digo al final qué mundo queremos las mujeres. Queremos un mundo sostenible, con respeto a la naturaleza, inclusivo, con diversidad,
con un sentido de la compasión y del amor por las criaturas y por cada uno. Y por supuesto, un mundo con paridad de género en que terminemos con el patriarcado. Y resulta que esa es la agenda que se propone el gobierno de ahora. Así que cuando me tocó conversar con Antonia Orellana sobre los problemas de la mujer, le dije que yo no esperaba ver en los días de mi vida estar sentada frente a ella, una chiquilla que puede ser mi nieta, y ver que está poniendo en el papel, tal vez en la Constitución misma, lo que yo vengo soñando y por lo cual vengo luchando desde hace, yo diría que por lo menos 70 años. Fue emocionante. Sí, es tremendo. Además que tú, Isabel, bueno, ahí lo escribiste en tu Instagram, ¿no? Esto dijiste, aquí estoy con el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Ha sido muy emocionante y he quedado muy impresionada, no solo con él, sino también con su gabinete lleno de gente joven, con una nueva visión de un futuro mejor para Chile. Y ahí lo pones también en inglés, ¿no? Te decía yo, además tú eres una generación, la generación de los jóvenes que se tomaron el poder, desde la música, desde el rock. Eres generacional de Mick Jagger, por ejemplo, también de Paul McCartney, etcétera, ¿no? Y también una juventud. Pero mira, yo también soy la generación de la Paula, la revista Paula, que cambió, que metió la narrativa del feminismo en la cultura chilena. Exacto. Así que fuimos pioneras en eso. Entonces verlo ahora, verlo en Boric, verlo en las ministras, ¿cómo no va a ser emocionante? ¿Tú sientes que está esa épica de los años 60 puesta acá, esta nueva generación que irrumpe, además con un discurso, con una emblemática distinta? Yo lo veo casi como un milagro y me emociono cuando lo pienso, porque no esperaba verlo. Y además porque es el único país en el mundo en este momento que puede preguntarse qué país queremos y cómo vamos a hacer ese país posible. Vamos a redactar una constitución, una carta magna, con las reglas para conducir este país que soñamos. A mí eso me parece extraordinario. Nadie se plantea la pregunta de qué país queremos. Sí. Y ese no es un camino fácil. Bien lo saben ustedes como generación. Es un país, es un proyecto muy difícil, que además va a contar con mucha oposición, porque siempre hay fuerzas que echan para atrás, fuerzas que paralizan las cosas y que están dispuestos a perder la oportunidad con tal de no darle la oportunidad al otro. Sí, exacto. Entonces va a ser extraordinariamente difícil, pero tal como Boric dijo, tenemos que hacerlo juntos. Y la respuesta fue: Boric, amigo, el pueblo está contigo. Fue muy lindo. ¿Cómo no? Muy lindo. Además, Isabel, hay dos momentos de emblemáticos, creo yo. No sé cómo lo viste tú ahí, que estabas ahí en La Moneda, ¿no? Primero, cuando el presidente no se dirige al pueblo de Chile solamente, sino que a los pueblos de Chile, y va a saludar a la imagen, ¿no? A la memoria del presidente Allende antes de entrar a La Moneda por primera vez como presidente de la República. Y sale del protocolo, sale de la alfombra roja y va a saludar entonces al monumento, como estamos viendo en esta imagen. Esta caminata, este acto, ¿cómo lo lees tú, Isabel? Mira, lo leo como un reconocimiento, pero también creo que Boric está muy consciente de que él no llegó aquí por generación espontánea, que antes de él hubo muchos, y él va por un camino que ya pavimentaron otras personas, ya sea por un lado o por el otro. Reconocer que no llega solo aquí, que es muy lindo en esta generación, porque la generación joven suele ser muy arrogante, y descartar, desarmar todo lo anterior, refundar todo. Y yo entiendo ese impulso porque yo lo tuve, sin ninguna duda. Pero creo que se puede reconocer lo del pasado, utilizar lo que sirve y de todos modos hacer cambio. Sí. Bueno, usted, te lo decía Isabel, tú recordabas la revista Paula. Tengo un extracto acá de una columna tuya en la revista Paula que voy a leer más rato. Por favor, no. Pero es que son geniales, porque además tú hablabas ahí de a las mujeres, ¿no? 1967, 55 años prácticamente, y tú les decías a las mujeres chilenas: combata al cavernícola de la casa, ojo con el troglodita que tienes en la casa, en la revista Paula. Pero por otro lado salía también la revista Ramona, desde las Juventudes Comunistas, donde Gladys Marín
era llamada a cuadros por la gente del Partido Comunista, los hombres del Partido Comunista, porque era muy puntúa, ¿no?, en esta liberalización de la mujer, sexualidad, etcétera, que ponía en la revista de la juventud del Partido Comunista, ¿no? Claro, era el machismo desenfadado. Fíjate que yo tenía esa columna que se llamaba Civilicia su troglodita, en que me burlaba del machismo de los hombres. Uh-huh. Y muchos hombres escribían a la revista o llegaba el mensaje diciendo, ay, a mí me encanta esa columna, yo tengo un amigo que es igualito, siempre era un amigo. Y también nos llegaban... No eran ellos, era el amigo, así como, oye. Y también nos llegaban mensajes de mujeres curiosas que se sentían agredidas. Porque el machismo empieza en la casa. Claro. Empieza con las mamás, que crían a los hijos para ser servidos y a las niñas para servir. Claro, exacto. Déjame Mira, si las madres estuvieran informadas y se pusieran en acción, acabamos con el machismo en una generación. O sea, de las madres también, las madres que están ahora, tienen que hacer eso, ¿no? Claro, bueno, ahora por suerte ya son madres jóvenes que están enteradas y que no van a ¿cómo se dice?, prolongar esto. Pero además están las chiquillas jóvenes que no le van a aguantar al pololo. Claro, en estas 14, son 14 mujeres y 10 hombres en este gabinete, y muchas de ellas con el pañuelo verde. O sea, ahí está el feminismo patente, ¿no? Como se soñó hace 55 años. El feminismo no es una guerra contra los hombres. Uh-huh. El feminismo es un propósito de cambiar la cultura y acabar con el patriarcado, no para reemplazarlo por un matriarcado, sino por una gerencia del planeta, en el cual hombres y mujeres en igual número y con igual poder tomen las decisiones. Creo que en eso todo cambia. Échale una mirada a Finlandia, a Islandia. Exacto. ¿Cómo son esos gobiernos? Exacto. Gobiernos que hay mayoría femenina. ¿Y cómo funcionan esos gobiernos? Mira tú, ¿cuáles son los países que tuvieron mejor respuesta ante el COVID? Todos dirigidos por mujeres, excepto Chile, que fue muy buena la respuesta. Excelente. No, y sin duda, si en Ucrania tuviéramos una mujer de mandataria y también en Rusia, obviamente, una mujer de mandataria, no estaríamos en este lío, ¿no? Bueno, yo lo vengo diciendo hace muchos años. Exacto. Deja leerte. Voy a leer parte de la columna, ¿no?, que la voy a sacar de Memoria Chilena. Dice: no deje que su hombre siga hecho un troglodita. Conviértalo en el hombre de sus sueños. A usted le corresponde encaminarlo por la senda de la verdadera atracción masculina. Y esto lo escribía en Civilice a su hombre. Esto desde el año 67 hasta el 74 estuviste haciendo estas columnas. Civilice. Pero tú te das cuenta, mira tú lo políticamente incorrecto que es eso. Da tu vuelta. Y hagamos cuenta que fuera un hombre que lo escribe sobre una mujer. Y que el hombre dijera, a usted le corresponde transformar a la mujer en la mujer que usted quiere que haga. Imagínate, sería espantoso. Entonces, por eso te digo que el humor tiene su tiempo. Sí. Supiste enfrentarte, pero es que ahí está el humor, ¿no? Y esta imagen, ¿qué te parece, ¿no? La nieta del presidente Allende asumiendo el Ministerio de Defensa, con todo lo que eso significa en nuestra carga histórica, Isabel, y la ministra Isquiasiche, primera vez una mujer a cargo de la vicepresidenta en rigor de la República, en caso de que el presidente viaje al extranjero. Es impresionante. Y yo sé lo ansiosa, o como podría decir, casi angustiada, que está Maya con este cargo, que es muy, muy difícil, y mucho más difícil para ella, pero dispuesta a servir. O sea, para ella es un ejercicio de servicio de la patria. Y en este momento, asumirlo frente a todos los problemas que presentan las Fuerzas Armadas y los Carabineros es mucho más difícil todavía. ¿Cómo sería Violeta si no hubiese nacido hace 100 años, sino que hubiese sido joven hoy, ¿no?, con las posibilidades que tienen hoy, en el Chile de hoy? No me lo responda. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir a otro bloque con Isabel Allende. ¿Te parece, Isabel? ¿Nos espera 15 minutos más? Ya. Seguimos conversando con Isabel Allende. Un lujo. No te vayas de la cinta. Seguimos con Isabel Allende. Isabel, ¿por qué Violeta? ¿Por qué el alter ego Violeta para tu mamá? Porque, como te expliqué al principio, mi mamá
No, pero el no nombre, me pudo refiero. realizar. El nombre Violeta, ¿Ah? ¿por qué el nombre Violeta? ¿En homenaje a alguien? ¿Por qué el nombre Violeta? Porque ¿Sí? me encanta primero. Ya. Después es un guiño a la Violeta Parra Muy y bien. además es el color del feminismo. Además, lo más importante, es un título que no necesita traducción. Porque mis libros, que se publican en muchos idiomas, a veces les cambian los títulos porque no funcionan en otra parte. Te doy un ejemplo. La ciudad de las bestias. En Alemania la palabra bestia es peyorativa. No lo puedes poner en el título. Ya, y así te fijas. Ah, mira, interesante. Oye, te preguntaba antes de irnos al corte, entonces, tu mamá, ¿no? Violeta, si decías tú, nunca tuvieron en el mundo que vivieron, en ese mundo que vivieron, la oportunidad de tener esa libertad, esa independencia para haber explotado como persona, desde el arte. Tu mamá era muy artística, por ejemplo, tú decías ahí, muy culta, con mucho sentido del humor. Qué gran guiño, ¿no? Para también las posibilidades que hoy se están conquistando poco a poco, ¿no? Que hoy están mucho más conquistadas que en muchas otras partes y que yo alcancé a vivir, porque a mi generación le tocó abrir muchos caminos, o sea, botar barreras. Y mi mamá no alcanzó a vivir eso, pero lo alcanzó a apreciar y a echarlo de menos también. En algún momento ya mi mamá haber tenido unos 70 años, cuando por fin se dio cuenta de que mi lucha feminista, que según ella era muy arriesgada y yo recibía mucha agresión, valía la pena. Porque cuando yo comencé con esto, yo era muy jovencita, ni 15 años tenía cuando ya andaba predicando, mi mamá decía, pero mijita, si es que todo se puede hacer, también se puede hacer el feminismo, pero sin bulla, con elegancia. ¿Para qué mete tanto ruido? Imagínate, hacer una revolución feminista sin ruido. ¿Cómo iba a ser eso? Entonces mi mamá siempre estaba como tratando de protegerme del qué dirán, del pelambre, entre sus amigas sobre todo, en sus círculos católicos y en todo eso. Hasta que se dio cuenta de que lo que yo estaba haciendo tenía su mérito y había que hacerlo. Y ahí se sumó, te fijas, pero ya era tarde para ella. Pero lo entendió. Lo entendió. Porque tú también contabas que tu mamá te decía, no hable tanto, no se abra tanto su vida privada, no cuente tantos secretos, porque eso tiene que guardárselo. ¿Verdad que era así también? Claro, le daba horror a mi mamá, lo que yo contaba de mí misma. Yo le decía, mira mamá, uno es mucho más vulnerable por los secretos que guarda que por la verdad que cuenta. Ah, mira, claro, toda la razón. Recuerdo que hace unas décadas conversamos, Isabel, para Televisión Nacional, y tú me contabas cómo el exilio finalmente te había empujado a ser escritora, porque obviamente ser periodista en otros países es muy difícil, ni hablar en lengua extranjera. Pero que nunca habías perdido, que siempre tienes que de alguna manera o recurrentemente que tus personajes tienen siempre una pata en la realidad, o son alguien que existe, o te vas alimentando también de la realidad para hacer tu ficción. Por eso no puedo escribir novelas románticas, novelitas rosas, porque las novelitas rosas, como las novelas policiales y como tantos otros géneros, suceden desconectados de un contexto social y político. Pasan en una especie de limbo. Y las novelas mías están ancladas en un tiempo y un lugar. El sentido del tiempo, de cuándo ocurren las cosas y dónde ocurren, es fundamental para mí, para situar la historia. Y además, yo te diría que la mayoría de mis personajes, tanto protagonistas como personajes secundarios, están inspirados en gente que conozco o que por lo menos busco para que me sirva de modelo. Porque si no, me quedan como caricaturas. Yo tengo prejuicios como todo el mundo. Por ejemplo, si voy a tener un personaje como Camilo en el libro, que es un cura, yo tengo prejuicios contra todos los curas menos Felipe Berrío. Entonces, si no busco un personaje que me sirva de modelo, me va a quedar pésimo. Lo mismo me pasa, por ejemplo, si tengo que poner un soldado, o si tengo que poner... Así, dependiendo del personaje, busco a alguien que me inspire. Y lo estudio, te digo, lo estudio cuidadosamente. Oye, Isabel, estás lanzando una novela, entre comillas, centenaria, ¿no? Con una historia centenaria, pero también la lanzas en un año donde tu primera novela cumple 40, ¿no? Cierto.
¿Cómo ha sido tu vida desde la Casa de los Espíritus ahora? Además, la Casa de los Espíritus es como... Era una nieta que le escribía a su abuelo, ¿verdad? Una nieta que escribe, sí. Y ahora es una abuela que le escribe al nieto. O sea, ¿ese círculo lo cerraste de adrede o te surgió? No, mira, se dio por casualidad. Primero que nada, se me había olvidado que la Casa de los Espíritus cumplía 40 años. ¿Ya? Después escribí esta novela. Sí, tiene un par de guiños a la Casa de los Espíritus porque se llama Familia del Valle. Y hay un par de cositas que se podrían relacionar, pero no era mi intención que fueran novelas similares, ni mucho menos. Pero todo el mundo ha hecho la comparación, porque sucede en un país no mencionado que se parece mucho a Chile, con una familia que se parece a la de la Casa de los Espíritus, en una época que es más o menos, en la Casa de los Espíritus son 70 años y aquí son 100, pero más o menos el mismo tiempo y con más o menos los mismos temas, así que hay mucha similitud, pero eso te prometo que no lo pensé cuando estaba escribiendo. Eso me pasa tanto que después que los críticos o los profesores o alguien viene a explicarme la novela, me doy cuenta de lo que escribí, porque uno escribe por instinto, claro, porque sí, tiene ganas de contar una historia y se van juntando los pedazos como un puzzle. Pero resulta que al final uno siempre escribe de lo que sabe, sí, de la memoria, de las experiencias, de lo que a uno le importa, y eso no cambia tanto. Me encanta a mí esa metáfora tuya, Isabel, que dices que escribir un libro, o cualquier sea, ¿no? Ficción, no ficción, me imagino sobre todo ficción, es como entrar en una pieza oscura con una vela, ¿no? Como que el libro te lleva, y cuando el libro funciona es porque se empieza a hacer solo, básicamente, y empieza a llevarte el personaje. ¿Aquí te pasó? Eso no pasa con la no ficción, porque ahí tienes que tener, claro, un mensaje, tienes que tener un tema, y lo tienes que tener bien investigado. Pero la ficción, por lo menos para mí, es un placer, un viaje a la nada. Te lanzas nomás. Y yo tengo mi fecha para empezar, que es el 8 de enero, y ya eso es lo único que yo sé. Que el 8 de enero voy a abrir mi computadora y voy a comenzar algo, que no sé lo que es, pero no importa. Las primeras semanas es puro tanteo en la oscuridad, con una vela en la oscuridad. Y poco a poco se van iluminando cosas, van saliendo los personajes de a poco, que al principio son muy desdibujados y después ya adquieren voz propia. Y cuando empiezan a hacer cosas que yo no esperaba, ahí despegó la novela, recién ahí. Perfecto. ¿Por qué el 8 de enero? Bueno, porque hay que tener un día para empezar, ¿no? ¿Pero porque fue al azar? ¿Fue un día al azar? Claro. No, al azar no, porque empecé La Casa de los Espíritus un 8 de enero. Ah, perfecto. Y le fue un libro tan afortunado que empecé el segundo el mismo 8 de enero. Pero además hay otro factor. Yo estaba trabajando en una escuela y administraba una escuela, trabajaba 12 horas al día. Y el único periodo que teníamos de vacaciones, que era entre Pascua, Año Nuevo, las vacaciones, era ese periodo. Por eso era un periodo cómodo para mí, para empezar a escribir. Yo no dejé mi trabajo de día hasta que escribí, bueno, prácticamente hasta que me vine a los Estados Unidos, o sea, hasta que terminé Eva Luna. Ya. ¿Y comenzaste otro libro este 8 de enero o estás esperando el 8 de enero del 2023? Te lo pregunto porque tengo entendido que ya tienes un libro de no ficción dedicado a Chile o pensando en Chile, por ejemplo. No. ¿Ya? Tengo un libro de ficción, pero es un libro muy americano. ¿Ya? Lo están traduciendo al inglés para que lo pueda ver mi editora americana, que no lee castellano. Perfecto. Pero eso ya está terminado. Y el 8 de enero de este año comencé algo, pero he estado metida en el Zoom para hacer la promoción de Violeta y no he tenido tiempo de dedicarle. Pero el 8 de enero me lo reservé para empezar algo, aunque sea una primera frase. Y ya veré para dónde vamos. Pero ya esa fecha está cubierta. Pero cuéntanos por lo menos hacia dónde va el norte. No lo digas. Yo no te puedo decir para dónde vas si llevo un día escribiendo. Y cuando te sientas a escribir ni siquiera sabes de qué quieres escribir. O sea, como me siento a escribir, ¡pum! Más o menos, pero las cosas cambian por el camino mucho. A veces creo que estoy escribiendo una cosa y termino escribiendo otra. Empecé a escribir algo sobre los piratas del Caribe. ¿Ya? Y terminé escribiendo sobre la esclavitud en Haití, en Isla Bajo el Mar. Así cambian las cosas. ¿Cuánto queda, crees tú? Te preguntaba yo de la Isabel antes de que ocurriera tu primera novela, antes de La Casa de los Espíritus. ¿Cómo sientes tú que te cambió esta segunda etapa de tu vida como escritora,
como escritora además de renombre. Yo creo que ha cambiado mi trabajo, pero yo creo que yo no he cambiado tanto como persona. Yo tengo amigas de 50 años, como la Pía Leiva, que es mi amiga del alma, Delia Vergara, Adriana Santa Cruz, Elizabeth Subercasó, que dicen que yo soy la misma que era en los años 70. Así que yo creo que uno evoluciona un poco, pero a menos que te suceda algo muy importante, uno no cambia tanto. Vas desarrollándote dentro de lo mismo que siempre eres. Pero por supuesto mi trabajo ha cambiado. Sin embargo, arrastro del periodismo mucho que me sirve en la literatura. Aprendí con esas mujeres maravillosas de la revista Paula. Aprendí a conducir una entrevista, a investigar, a escribir de una manera en que tú atrapes al lector desde la primera línea y no lo sueltes. Todo ese manejo del ritmo para no perder a tu lector se aprende en periodismo. Sí, y yo creo que si yo no me hubiera ido de Chile, sería hoy una periodista jubilada, muy feliz de haber sido periodista. Me encantaba lo que hacía. Sí. ¿Sabes por qué me gustaba tanto? Tenía un programa de televisión también, además de la revista Paula y la revista Manpato. Entonces, por el programa de televisión la gente conocía mi cara. Y esa sensación de que yo pertenecía a una comunidad, de que yo podía tocar el timbre en cualquier casa y decirle, mire, contésteme unas cuantas preguntitas, y la gente lo hacía. Sí. Eso de pertenecer, de que todo lo que pasa en el país te importa, de que es tu casa, eso lo perdí para siempre. Porque cuando vuelvo a Chile lo recupero por una semana, pero después me doy cuenta de que todo ha cambiado y que ya mi generación está enterrada casi toda. Entonces lo he perdido también acá. Sí. Me gusta decir una frase tuya, Isabel, que es que el tiempo pasado no fue mejor, ¿no? Que siempre hay que estar buscando algo hacia adelante en la construcción de un presente y de un futuro, ¿no? Ningún tiempo pasado fue mejor. Es una ilusión que tenemos porque lo idealizamos. Hay sobre todo la gente que quiere volver, por ejemplo, cuando pienso cómo vota la gente. Hay mucha gente que vota con una idealización del pasado o con miedo al futuro. Y yo pienso que todos vamos para el futuro y que no hay que tenerle miedo, sino que hay que construirlo. Y si lo podemos construir en base a ciertos sueños y ideales, todavía mucho mejor. Por último, Isabel, con esa experiencia de mujer rebelde, de generación chilena rebelde, que fue tu generación en los años 60 en adelante, pero que también se encontró, ¿no?, con la brutalidad de un sueño roto, como fue el golpe civil y militar. ¿Qué grandes recomendaciones o qué sugerencias al menos, ¿no?, le podrías dar a esta nueva generación que quiere un país distinto, que está construyendo además una nueva constitución con todo lo que significa eso en Chile, ¿no?, y los poderes fácticos poderosos que tiene Chile? Yo no puedo dar ningún consejo, puedo recibirlo. Porque lo que yo estoy viendo que esta gente joven está haciendo, ya quisiera yo que se me hubiera ocurrido cuando yo era más joven y hubiera podido participar más. A recibir consejos nomás y aprender de ellos y aprender de lo que está pasando. Se van a cometer muchos errores, va a haber retroceso, van a haber obstáculos, se va a poder hacer tal vez la mitad de lo que quieren y de todas maneras es una cosa extraordinaria. Así que lo único que puedo hacer es desearles una suerte infinita y pedirles a los que están en la oposición que ayuden, porque se trata de construir un país mejor, un país más equitativo, más feliz. Así que todos podemos contribuir, aunque estemos en cualquier posición política, no importa si lo que importa es Chile. Y eso me parece tan fundamental. Isabel, a nombre del equipo, muchas gracias por tu conversación. Te mando un abrazo muy grande. Que estés muy bien. Y yo te mando un abrazo a ti y por extensión a todos los que te están escuchando. Gracias, que estés bien. Chao, chao. Ahí nos vamos, despedimos con Violeta, el nuevo libro de Isabel Allende, a 40 años de su debut, ¿no?, con La Casa de los Espíritus. Gracias, que estés muy bien. Chao, Isabel. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos conversando en este Living Ciudadano sobre el Chile que estamos reescribiendo. No te vayas de la cinta.